Hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, doy gracias a Dios por este día domingo 18 de octubre, en el cual podemos volver a nuestra clase de escuela bíblica, en la cual estamos estudiando el libro de Lucas. ¿Le parece si nos detenemos un momento para poder pensar en todas las bendiciones de Dios, reflexionando en su fidelidad inmerecida? Por favor, hermano, agradezca a Dios por cada bendición y por esa misericordia que tiene por cada uno de nosotros. Para poner en contexto la lección del día de hoy, hemos de decir que Jesús ha venido dando grandes enseñanzas a sus discípulos y cada vez su predicación se va volviendo más intensa y más profunda. Ya hace un par de semanas pudimos ver cómo dispuso tiempo para poner un poco de disciplina y de conceptos bastante claros en aquellos que le estaban siguiendo y a quienes le estaba encomendando una labor importante de predicación, precisamente porque ya había algunas muestras de envanecimiento por parte de ellos y Jesús se toma el tiempo para corregirles. Desde luego, los discípulos van madurando espiritualmente hablando y empiezan a hacer unas preguntas un poco más complejas, un poco más relevantes en cuanto a la doctrina de Jesús, y empiezan a hacer cuestionamientos sobre temas tan complejos como la oración. En ese contexto, entonces, vamos al libro de Lucas en su capítulo 11. Aconteció, dice el primer versículo del capítulo, que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En realidad, la situación es, digamos, normal, porque Jesús solía orar y sus discípulos le habían visto orar en más de una ocasión. Sin embargo, en este momento, a uno de ellos le surge esa valentía de decirle: Señor, enséñanos a orar. Es que no lo sabemos hacer, te hemos visto hacerlo, pero nuestra comunicación con tu Padre, pues no la conocemos. Aquí es necesario hacer un par de aclaratorias importantes, y es que hasta este momento en la historia, la comunicación entre el Padre y las personas no era directa, no existía un camino directo, salvo en aquellas contadas ocasiones en las que el Padre buscaba directamente a quien quería comunicarle algo, como el caso, por ejemplo, de Moisés, como el caso, por ejemplo, de Abraham. Pero no existía una comunicación bidireccional de manera constante como en este momento la conocemos. Por lo tanto, para este discípulo, el ver a Jesús hablando con su Padre era algo que no se conocía, que no estaba dentro de la lógica judía de ese momento. Ahora, el otro detalle que hay que tomar en cuenta es que hay un precedente en este caso, y es el de Juan con sus discípulos, Juan el Bautista, por supuesto. Juan el Bautista sí que había dado ya algunas enseñanzas a sus discípulos acerca de cómo dirigirse al Padre, evidentemente porque la misión de Juan era preciso el de preparar para Jesús el camino. Este discípulo está entonces pidiéndole a Jesús que emule las enseñanzas de Juan el Bautista y que les dé a ellos también la posibilidad de aprender cómo se debe dar la comunicación con el Dios Padre. Sin embargo, vamos a tener que hacer una pausa en el libro de Lucas, ya que aparentemente el autor que estamos estudiando no registró las palabras previas que Jesús había pronunciado, ya que hay otro evangelio en el cual se narra el mismo evento que vamos a estudiar el día de hoy, pero que nos da un contexto un poco diferente y que va a convertirse en algo un poco más explicativo acerca de cuál era el espíritu con el que Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Vamos a ir entonces un momento al libro de Mateo en su capítulo 6. Justamente aquí es el pasaje paralelo en la narrativa de un mismo evento. Mas tú, dice Jesús,
cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vale decir que Jesús está aquí dando algunas instrucciones de la manera correcta, de la manera adecuada para hacer oración. Y la primera cosa que les pone frente a ellos es que la oración es un asunto de carácter privado, es un asunto de carácter directo entre el cristiano y su Padre. Es por eso que les advierte que deben ir a su aposento, deben encerrarse para orar directamente con el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre que está en los secretos, dice, dará una recompensa en público. Lo que pasaba en ese momento es que había una costumbre bastante difundida de orar en las plazas públicas, de hacer todo un show, todo un evento de oración, con el fin simple de ser vistos, de ser considerados como muy santos, porque estaban haciendo oración. Y continúa, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Me voy a detener aquí porque hay un detalle importante que subrayar. Y es que la cultura judía veía a los gentiles como algo realmente despreciable, eso lo hemos estudiado antes. Y muchas de las religiones de los gentiles, llámese los griegos, llámese los romanos, que eran de hecho politeístas, tenían la costumbre de hacer oraciones a sus dioses, a sus deidades, con mucha palabrería, con mucha repetición. Ese tipo de oración muy armada, muy fingida, que no lleva más que pompa, pero muy poco corazón, comunicándose con su Padre. Muy similar a lo que en algunas iglesias y algunos cristianos mal acostumbrados tenemos en este momento, de hacer oraciones sumamente armadas, con palabras rimbombantes, amantísimo Padre Celestial que estás en tu trono, y empezamos a utilizar una serie de terminología que pues no está saliendo realmente de nuestro corazón, sino que son frases preelaboradas, frases que hemos aprendido por medio de la repetición, y que pues Jesús está diciendo que esto no es agradable a Dios y que simplemente no debemos hacerlo. De hecho, la siguiente frase que menciona Jesús aquí en el libro de Mateo es taxativa. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, mis hermanos, una gran lección que debemos sacar de este día es que la oración debe ser una comunicación con Dios, fluida, natural. Esas frases preelaboradas, esas oraciones con palabras rebuscadas, que no provienen necesariamente de la comunicación entre un padre y un hijo, ciertamente no son agradables al Señor. Volvemos entonces al libro de Lucas, que es el que estamos estudiando. Ahora, ya conocemos el contexto, las palabras que Jesús estaba usando en ese momento, y continúa en el versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid. Valga la aclaración que este es un modelo de oración, porque ya en Mateo vimos que no se trata de hacer vanas repeticiones, quiere decir que este modelo de oración no es para que lo volvamos a decir una y otra vez como si fuese una oración mágica que vamos a repetir. Todo lo contrario, es única y exclusivamente un modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vea que es importante porque el modelo de oración que Cristo está instituyendo para con sus hijos en este momento inicia con una declaratoria de fe y de hecho inicia con una declaratoria de familiaridad con Dios, porque lo que le está diciendo es Padre, está iniciando justamente con esa relación familiar, con esa relación natural,
entre el Creador y la creación. Y es más, cuando dice Padre nuestro, está haciendo una alusión a la propiedad emocional que existe de parte de un hijo hacia su padre. Es decir, está buscando la manera de hacer una cercanía, que haya una fusión de comunicación entre ambos. De tal manera que esto se aleja por completo de la lógica de usar palabras difíciles o palabras rebuscadas. Además va a decir, santificado sea tu nombre. Es decir, estamos en una relación de familia, padre e hijo, se está apropiando de que es su padre, pero está reconociendo la deidad, lo está santificando como tal. Venga tu reino. Y cuando dice venga tu reino, en realidad está haciendo una alusión a una profecía que ya los judíos conocían bastante bien, y era precisamente el establecimiento del reino del Señor, que se estaba haciendo en cumplimiento en ese momento con la presencia de Cristo mismo, pero que los judíos no percibían como tal y no lo entendían. Es más, los judíos habían de hecho malinterpretado el reino de Dios, porque ellos le estaban esperando de una manera completamente distinta. Y Jesús les está diciendo, miren, pues hay que esperarlo y hay que pedir que pase. Pero, desde luego, esto será de manera meramente espiritual. En todo caso, va a agregar, hágase tu voluntad. ¿Y por qué? Pues precisamente porque cuando oramos, la intención, la idea, en ninguna forma y bajo ningún punto de vista puede ser el de tratar de influir o de doblarle el brazo a Dios. Oramos poniendo nuestras necesidades delante de Él, confiando en su voluntad, confiando en que Él es soberano y tiene todo el control de nuestra vida. Y agrega, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, le estamos entregando la totalidad del control. Si usted ora pensando que va a convencer a Dios de hacer algo, si usted ora pensando que va a doblarle el brazo a Dios o que va a encontrarle la debilidad al Señor para hacer lo que usted quiere que se haga, ciertamente Jesús le está dando una enseñanza completamente contraria a eso. Porque lo que dice en este pasaje es que usted va a entregarle cualquier situación a Dios y que Él haga su voluntad. Y continúa, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es bien interesante porque nosotros solemos afanarnos por el futuro, solemos estar pensando en lo que vendrá el día de mañana. Es más, a veces no hemos ni acabado de desayunar cuando ya estamos pensando en qué vamos a almorzar. Pero la oración que Jesús está enseñando en este momento tiene mucho que ver con el vivir por fe. Porque no dice danos el pan de hoy y de mañana y de la próxima semana. Dice hoy, porque la necesidad es la que está latente en este momento y tenemos la confianza en que Dios tiene precisamente control de este momento y de lo que viene. Entonces nuestra oración es muchísimo más simple. Señor, dependemos de ti. Hoy te pedimos el pan. Y perdónanos nuestros pecados como consecuencia, fíjense, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es bien interesante porque esta oración tiene un final condicionado. Perdónanos porque, como consecuencia de que nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, Señor, lo que venga de parte del diablo, lo que pueda tentarnos, por favor, líbranos, apártanos. Y esto lleva de fondo un reconocimiento de debilidad por parte del cristiano. Debilidad ante la tentación, debilidad ante el mal. Y en la medida que el cristiano tiene la capacidad de decirle a Dios que es débil y que necesita de su ayuda para ser librado de la tentación, entonces va a encontrar mayor fortaleza para poder ser fiel como cristiano siguiendo los mandamientos del Señor.
Tal como se pueden dar cuenta, la oración que Jesús está estableciendo como un modelo, repito, como un modelo, es una oración que incluye más o menos todos los aspectos de nuestra vida. Habla sobre nuestras necesidades, habla sobre nuestra relación con Dios, habla sobre las tentaciones que vienen, habla sobre nuestra relación con los demás hermanos, engloba la mayoría de situaciones en las cuales un cristiano se puede ver envuelto. En ese sentido, entonces, hay que tener muy en cuenta que este modelo de oración es el que se nos puso para que podamos nosotros aprender a comunicarnos con nuestro Señor. Pero Jesús va a darles algunas enseñanzas más. El modelo de oración terminaba hasta ahí. Pero Jesús les quiere dar algunas enseñanzas adicionales para que ellos tengan claridad en cómo funciona la oración. Les dijo también, continúa en Lucas 11, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. En primer lugar, Jesús está haciendo una comparación de la oración con una petición un poco extraña. Resulta que una persona recibe una visita a deshoras, porque pues habla de que es medianoche, y no tiene que darle de comer. Entonces va probablemente donde el vecino, que es su amistad, y le toca la puerta y le dice, vecino, amigo, necesito que me prestes pan. Pero la pregunta que hace Jesús es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas son esas preguntas que no están buscando una respuesta en realidad, sino que es un estilo de pregunta que más bien está tratando de dar una respuesta de tal manera que el oyente sea el que llegue a las conclusiones. Lo que le dice es, ¿quién de vosotros que tenga un amigo le va a decir que no me moleste, no me quiero levantar, yo ya estoy acostado, ya le puse candado a la puerta, los niños ya están dormidos? Es que si son amigos, se va a levantar a ayudarle cuando sea necesario. Y aún si no se levanta, fíjense lo que dice, y aún si no se levanta porque son amigos, se va a levantar porque lo deje de molestar. Eso es lo que la Biblia dice. De alguna forma, pero se va a levantar a darle lo que pide. Es bien interesante porque Jesús está haciendo una comparación de este caso que parece como un poco extraño con la relación que existe en la oración entre los cristianos y su Padre. Nuestro Padre entonces va a escucharnos incluso cuando sea una hora inoportuna, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque nuestro Padre está para nosotros en todo momento. Y os digo, continúa enseñando Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y aquí puedo hacer una pausa en el cual usted estará pensando, bueno, pero entonces lo que dice es que lo que tengo que hacer es pedir lo que se me ocurra, porque si pido se me va a dar, si busco voy a hallar. Momento, aquí hay un punto doctrinal importante, y es que en aquel modelo de oración que Jesús nos dio, dice, hágase tu voluntad. Cuando nos dice entonces que vamos a pedir y se nos dará, no dice que se nos dará lo que estamos pidiendo, dice que se nos dará lo que sea la voluntad de Dios propicio a nuestra necesidad. La enseñanza de Jesús aquí no está en ese supuesto que está muy difundido a través de la teología de la prosperidad, en el que yo declaro, yo decreto una verdad y esto será para mí porque yo lo dije, porque es el poder de la verdad. No. Aquí la enseñanza de Jesús está enfocada en siempre que busquen al Padre,
Él estará ahí para hacer su buena voluntad agradable y perfecta, tal como en otra porción bíblica lo dice. Y continúa, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Fíjense, aquí Jesús ya está aterrizando en esa relación de padre e hijo. Porque lo que les dice, miren, si ustedes con sus hijos les piden pan, pues les dan pan. Y si pescado, pues le dan pescado. Y si le pide un huevo, pues le dan un huevo. No le va a dar algo que le haga daño, no le va a dar algo que sea perjudicial para él, no le va a dar algo que le vaya a dañar, porque usted es su hijo. Y es más, supongo que por la mente de los discípulos en este momento estaba pasando, bueno, pero uno por los hijos hace de todo. Y si me pide pan y no tengo, pues voy a buscar cómo le voy a dar el pan. Pero sin comer no se va a quedar. Y desde luego lo que les está tratando de enseñar es que inclusive nosotros como seres humanos tenemos una relación con nuestros hijos de provisión, una relación natural de provisión. Mucho más entonces lo tendrá Dios para con su creación, siendo que nosotros somos imperfectos, padres imperfectos, y Dios es un Padre perfecto. Por lo tanto, cuando le buscaremos, le vamos a hallar. Y culmina la enseñanza, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Nuevamente está haciendo un parangón entre la paternidad carnal nuestra para con nuestros hijos a la paternidad celestial de Dios para con nosotros. Lo que dice es, si ustedes, que son malos, que son imperfectos, que son humanos, saben hacer cosas buenas por sus hijos, ¿cuánto más va a dar el Padre Celestial? Pero fíjense que es bien interesante porque hasta el momento él había estado hablando de pan, había estado hablando de cosas materiales, pero le va a agregar un elemento que hasta ahora no se había tocado, y era la provisión espiritual, porque lo que le dice es cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pidan. Hasta este momento el concepto del Espíritu Santo no estaba demasiado bien desarrollado en la cultura judía, en la psique de los discípulos. El Espíritu Santo era parte de la Trinidad, pero no tenía más que eso hasta ese momento, no tenía cuál era su función, cuál era su rol. De hecho, en el Antiguo Testamento se ha mencionado de manera bastante difusa. Jesús entonces está dando una enseñanza todavía más fuerte, está dando una nueva vuelta de tuerca a la doctrina que está transfiriendo a sus discípulos, porque ahora los discípulos empezarán a aprender acerca del Espíritu Santo como una persona de la Trinidad y que viene como dádiva de Dios para aquellos que lo pidan. Vea cómo es interesante que Jesús está empezando a hablar ya de la modalidad de la salvación como tal, haciendo que su predicación se convierta en algo aún más profundo de lo que ya era, hablando acerca de cómo se va a dar el Espíritu Santo por parte de Dios, y es con la simpleza, entre comillas, de pedirlo. Por supuesto, el pedirle a Dios que envíe su Santo Espíritu lleva una gran complejidad espiritual que en su momento iremos desarrollando. Vamos a quedar hasta acá, mis hermanos. Creo que este ha sido un día con una enseñanza muy reciclada aparentemente, porque es que todos nos sabemos el Padre Nuestro, incluso de memoria, pero es bien importante que vayamos analizando paso a paso cada uno de los elementos en esta enseñanza, porque es mucho más compleja de lo que parece. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima semana.